Buenos días a todos. Aquí estamos en el tercer vídeo del canal. En este caso, pues ya traemos el tema 2 del bloque de geografía para las oposiciones de geografía e historia. Aquí lo tenemos, se llama metodología del trabajo geográfico, técnicas de trabajo. Vale, es un tema que se repite un poco con el tema uno en algunas cosas, así que en este tema iremos rapidito. Yo, como en el anterior, subiré el PDF, lo dejaré subido porque al final, como podemos ver aquí, es un tema que nos entra nos entra a la oposición y nos puede caer perfectamente, ¿vale? Aquí, ya que estamos, vamos a ver desde el tema uno hasta aquí, hasta el 19, tendríamos los temas de geografía y a partir de aquí del 20 toda esta línea y hasta aquí, hasta el 54, tendríamos los de historia, lo que sería historia social, política y económica. Y a partir del 55 hasta el 72 tendríamos el de arte. Bueno, a ver. No, creo que de arte es hasta el 65. Y aquí ya son más temas políticos y económicos de actualidad. Pero bueno, lo que digo, voy a intentar hacer todos los temas, cada uno con su PDF, de manera sintética, utilizando bibliografía oficial, bibliografía que se utiliza también para elaborar temarios que utilizan escuelas y academias. No puedo decir, bueno, la tengo yo, esa bibliografía es mía, personal. Y bueno, si alguien quiere alguna referencia de la bibliografía que utilizo para realizar los PDF, pues la puedo compartir sin problema también. Yo en principio los PDF los voy a compartir de manera gratuita, todos estos, y ya les puedo asegurar que aquí está toda la información perfectamente recogida, ¿vale? Los puntos más importantes y sintetizado con mis palabras, ¿vale? No me enrollo tanto como se puede enrollar un libro. Bueno, vamos a empezar con el tema. Como introducción, la geografía, como toda disciplina o ciencia, se distingue de otros tipos de conocimiento, entre otras razones, por el uso de un método de trabajo propio, un método que tiene el espacio como su principal objeto, tanto en aspectos físicos como en sociales. En teoría, la geografía estudiaría el espacio de una forma global y comprensiva. Sin embargo, pese a la supuesta unidad de la disciplina, las diferencias entre geografía humana y geografía física son grandes. Como decíamos en el tema uno de los principales problemas de la disciplina. La primera se acerca a la metodología de las ciencias físicas y la segunda a la de las ciencias sociales o humanas. El trabajo geográfico puede enfocarse de distintas formas en función del estudio que se vaya a realizar. La recogida de información en fuentes directas como entrevistas, observación del terreno o fotografía, la construcción de mapas, tablas o gráficos estadísticos, la información que se ha recogido sirve para elaborar distintos elementos que la reflejan. Ya veremos más adelante el tema de los mapas, ya lo vimos en el tema uno y aquí no lo vamos a repetir. Es el tema de las proyecciones que ya vimos, proyección de Peter, proyección Mercator, proyección cenital, como el tema de la escala de los mapas, el tipo de mapas, analíticos y sintéticos. Lo de las tablas y gráficos, si veremos los distintos tipos de gráficos que se representa la información geográfica y, y poco más. Y luego el tema de la difusión de la información y todo eso es un poco muy parecido, es lo mismo prácticamente que vimos en el tema uno. El análisis de los resultados. Se interpretan los resultados de manera explicativa para dar soluciones y establecer teorías lógicas. Eso es como todo, como cualquier ciencia. Vale, el método de la geografía clásica, que es la de la antigüedad, se fundamenta en la descripción del paisaje y los asentamientos. O sea, en la descripción y observación y narración de los mismos. Desde la antigüedad, prácticamente esa es eh, la fuente de información de la geografía, principalmente la descripción y la observación. Como vimos en el otro tema, desde la antigüedad pues tenemos a Estrabón con su gran obra La Geografía, la geografía en sí. Tenemos a Ptolomeo también, Eratóstenes, a Heródoto, que también dejan grandes descripciones coloristas y exageradas del mundo conocido por los griegos y de Grecia. Y aquí no lo nombramos, que está en el tema uno, Aristóteles,
porque aquí se une mucho la geografía con la astronomía, porque ellos también, por ejemplo, Eratóstenes, no fue, sí, Eratóstenes fue quien descubrió, quien calculó la circunferencia de la Tierra. Aristóteles descubrió que la Tierra era redonda, observando, por ejemplo, el reflejo de la sombra de la Tierra en la Luna, o observando por viajes, si viajabas al norte o al sur, cambiaba el mapa del firmamento, veías estrellas diferentes, o cambiaban de posición las estrellas, y o sea que se unía un poco con la astronomía. Y también el tema del geocentrismo, también ya se dieron cuenta los griegos. Esto ya lo hablamos en el tema uno durante la Edad Media lo mismo con Marco Polo y la descripción de sus grandes viajes. Las obser- Durante la Edad Moderna ya se empieza a circunnavegar y ya las observaciones sigue siendo de manera descriptiva todo y observando y cogiendo datos de lo que observas y demás, pero ya de una manera mucho más analítica, por así decirlo, porque ya los viajes son más grandes y la ciencia es más avanzada. Ya se hacen los primeros mapas, incluso antes del descubrimiento de América. Ya hay mapas que los mostré en otro vídeo que tengo. Ya hay mapas bastante ajustados a la realidad. Ya en el siglo XIX, Humboldt y Ritter, principales representantes del conocimiento geográfico, que revolucionan la disciplina a través de sus obras, coincidiendo con una época de viajes, de auge de imperialistas y de descubrimiento de nuevas tierras y colonias. Aquí empieza a ser súper importante la geografía, se crean sociedades y demás. Pero en todo este periodo, hasta el siglo XX, hasta aquí, la geografía es más bien descriptiva y observativa. Hasta que se empieza a contar, clasificar y analizar los datos con métodos matemáticos, económicos, sociales o psicológicos. Y aquí empieza la geografía cuantitativa. Ya empieza a contabilizarse todo y a ser todo mucho más científico. Los nuevos métodos de la geografía y sus explicaciones sobre el funcionamiento de sistemas geográficos rompen con la tradición de monografías y observaciones. ¿Vale? Empieza a ser ya mucho más científica, más cuantitativa, y empieza ya a distribuirse en distintas multidisciplinas: la geomorfología, la climatología, hidrología, economía, sociología, política, etcétera. Actualmente se intenta utilizar un equilibrio de investigaciones teniendo en cuenta el método cuantitativo, pero también utilizando técnicas cualitativas y atendiendo a la tradición histórica y humanística. O sea que también se tienen en cuenta las técnicas cualitativas como las observaciones o las entrevistas, y también la tradición histórica, o sea, la bibliografía. Vale, yo sé que todavía hay, bueno, no sé si todavía, pero a finales del siglo XX todavía bueno, aparte de que la proyección Mercator la seguimos utilizando, de Mercator, que era un tío del siglo XVI. Y todavía se sigue también, se sigue leyendo a veces partes de historiografía como los viajes de Humboldt y sus observaciones y demás, o de otros autores como Ritter y demás. Vale, la metodología del trabajo geográfico, este es el punto 2. Actualmente uno de los principales problemas de la geografía es la carencia de un perfil propio. Sus métodos y objetivos son tan variados que parece que se está hablando de disciplinas diferentes, ya que la geografía tiene grandes áreas de estudio diferentes y los geógrafos suelen escribirse en uno de estos campos, que son los siguientes: el medio físico y natural, la tradición corológica, que es el estudio de grandes espacios naturales o sociales, las corrientes ecológicas, paisajes naturales, localización y distribución de los fenómenos, y los de tradición social. Los de tradición social van en línea con el pensamiento radical, que ya lo hablamos en el tema uno también. Como ven, hay una gran división de la disciplina y muchos investigadores apuestan por una postura pragmática, pero muchos otros apuestan por una perspectiva unitaria que base el objeto de estudio de la disciplina en el concepto de región o espacio geográfico como producto social. Se trata de una postura global y unitaria de la ciencia que caracterizaría a la geografía por su capacidad de síntesis. O sea, podemos sintetizar todo el estudio geográfico en el objeto de región y si vas a hacer una investigación de un territorio,
puedes establecer una región del área que quieres estudiar, estableces dicha región y a partir de ahí haces el estudio de esa región, pero de todo, tanto del medio físico como del medio humano. Y lo puedes relacionar, obviamente siempre se relaciona la actividad humana sobre el territorio con cómo afecta eso al medio físico o las características del medio físico, cómo pueden afectar a las acciones humanas que se desarrollan en él. Porque puede haber un cierto tipo de recursos, se puede construir, no se puede construir, por ejemplo, en un sistema montañoso, no vas a poder crear ciudades como en una llanura. Entonces depende el físico siempre, la geografía física siempre depende de la humana. Por eso hay que hacer una gran colaboración entre historiadores, geólogos, climatólogos, porque el clima también afecta a todo y si cambias el terreno puedes que llegar a cambiar el clima. Eso pasa mucho en islas, pero bueno, eh, cosas que también vimos en el tema anterior, un poquito. La geografía de obtener datos para el objeto de su investigación. En primer lugar, los datos se recogen en forma de documento, entendiéndose por esto cualquier tipo de registro, suceso, fenómeno que aporte información y ayude a resolver el problema planteado. Esto es lo que vimos en el otro, pues están las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son generadas por el geógrafo, generalmente mediante el trabajo de campo, y la información que se genera debe ser sistemática, cuantificable y agrupable. Esto es importante. Y la fuente secundaria se aprovecha el trabajo de otro y la información debe poder ser contabilizada o adjetivada mediante algún tipo de criterio fijado con antelación. Lo que son las imágenes por satélite, los mapas y las estadísticas, que son datos a los que solemos recurrir o suelen recurrir los investigadores, son secundarios porque no, en la mayoría de los casos no son elaborados por nosotros mismos. Si tú haces un trabajo de campo, recoges datos o elaboras tu propio mapa de una región, pues ahí sí, haciendo trabajo de campo con tus propias mediciones, pues ahí sí sería tu fuente primaria. Sería una fuente primaria porque está elaborada por ti mismo. Bueno, la fuente primaria sería que hiciste el trabajo de campo. El método de obtención, el tratamiento y la difusión de los datos ya lo tenemos en el epígrafe del primer tema, de las fuentes de información, que es el primero o el segundo epígrafe, que es cómo se tratan los datos de manera informática, casi todo, y cómo se difunden, que es a través de conferencias y de revistas especializadas o instituciones. La metodología, está el método empírico y el método deductivo, que también lo tenemos en el tema 1. Y concluimos con que desde la historia hasta las matemáticas se utilizan muchas disciplinas de la investigación geográfica, ya que es muy multidisciplinar y depende mucho de eso. Sus objetos de estudio son muchos y muy variados, y para conseguir una visión global necesitamos una gran colaboración de las distintas disciplinas, lo que dije antes, algo que también se vio en el tema anterior. Tendríamos en el punto 3 las técnicas de trabajo, pues una de las técnicas más importantes es la estadística, sobre todo en la demografía, que se utilizan los índices de natalidad, de mortalidad, la tasa de crecimiento natural, y muchos tipos de, de fórmulas estadísticas para calcular distintos tipos de índices, sobre todo en una población. Em, el análisis descompone la totalidad del objeto de conocimiento en partes o bien aplica una ley general a un caso particular. El análisis multivariado estudia tres o más variables usando métodos de cálculo complejo. Destaca el análisis de regresión múltiple y el análisis factorial. Por otro lado, existe la matriz geográfica ideada por Berry. Esto es todo lo que tiene que ver con la estadística y las matemáticas. Por eso se dice que las matemáticas es una de las disciplinas muy importantes aquí. La matemática estadística, aquí el álgebra, que también para hacer los gráficos, ya veremos, también necesita conocimiento matemático. Tenemos distintos tipos de gráficos, el gráfico de barra, el histograma de frecuencias, que lo tenemos por aquí. Un histograma de frecuencias es esto. Es un gráfico en el cual se representa una determinada distribución de las frecuencias de la variable que se ve. Tenemos el climograma. Creo que
El gráfico de histograma de frecuencia, exacto, es el que se utiliza para las pirámides de población, que es importante y hay un supuesto práctico que es una pirámide de población, que bueno, es comentarla, no hay que hacer. Después el climograma, que aquí vemos como de barras, es un gráfico de barras y lineal. El lineal representa la temperatura y las barras representan la precipitación por milímetro, milímetro por metro cuadrado. Tenemos el diagrama triangular, que en cada lado del triángulo se representa una variable. Aquí tenemos el sector terciario, sector secundario, sector primario. Como vemos aquí, tenemos estas ciudades o estas regiones con un sector terciario muy elevado y alguna con el sector secundario también entre el 30 y el 40, el 35%, pero lo que más predomina es el sector terciario y el sector primario muy bajo. Vale, el mejor sería este, el del centro, tendría un 20 y poco por ciento del sector primario. Tenemos un perfil topográfico, esta es muy importante para las mediciones de la altura del territorio. Aquí tenemos cero, el nivel del mar, y como van pasando líneas, y te va midiendo una variable la altura en metros y otra la de kilómetros de largo en el territorio. Y por otro lado tenemos las cartográficas, que también lo pudimos ver en el tema 1, que tiene en el tema, en el epígrafe 6 de las técnicas, que trata todo el tema de las distintas proyecciones para elaborar los mapas, la escala de los mismos y los tipos de mapas, los analíticos y los sintéticos. Es todo igual que lo que vimos en el tema 1, sobre el tema del desarrollo y la creación de los mapas y las proyecciones, las distintas proyecciones. La proyección cilíndrica, la proyección cenital, la del Mercator, la proyección de Peters. También en el otro vídeo que hice de resumen ya las mostré y mostré las diferencias entre ellas, así que no nos vamos a parar mucho más aquí. Y el tema de las nuevas tecnologías, que también lo comentamos en los dos vídeos anteriores, que destaca pues el posicionamiento por satélite y su desarrollo, que es su ejemplo más, más observable y que todo el mundo usa es el GPS, que se desarrolló de manera militar por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero que ahora utilizamos todo de manera civil con el Google Maps y que nos sirve de ayuda muchísimo cuando viajamos y demás. Y después los SIG, los sistemas de información geográfica, que se utiliza muchísimo en el desarrollo de investigaciones, ya que son bases de datos con muchísima información de casi todos los territorios geográficos, no sé si del planeta, pero del mundo occidental seguro. Vale, y como conclusión a este tema, bueno, decir también que el desarrollo de la informática y de las tecnologías nos han permitido crear programas que hoy en día resultan ya imprescindibles para realizar simulaciones y diseños de distintos escenarios geográficos y que lo diremos en algún tema en el futuro, pero que nos servirá para la exploración planetaria en un futuro, porque podremos simular el relieve o las características geográficas de otro planeta que descubramos. Eso es algo súper importante y que será crucial para cuando podamos, no saber cuándo, descubrir y explorar nuevos planetas. Como conclusión, podemos concluir este tema comentando que la disciplina no tiene la unidad que se desearía, ya que su estudio está difuminado e integrado en distintas disciplinas y que la revolución informática ha aumentado exponencialmente las posibilidades de la investigación y el trabajo geográfico. Los sistemas de integración geográfica permiten plantear modelos geográficos de altísima complejidad que permiten ir más allá de la geografía descriptiva para poder gestionar y regular el espacio de manera más efectiva. Pues básicamente eso, los métodos de la geografía siempre habían sido descriptivos hasta la revolución tecnológica e informática. Algo que sucede en casi todas las ciencias, no es nuevo, no es exclusivo de la geografía.
sucede en todas las ciencias. Lo que sí es exclusivo de la geografía es su multidisciplinariedad. ¿Sabes? No hay una ciencia que tenga tantas distintas disciplinas que actúen sobre lo mismo, sobre el territorio al final. Y lo suyo es eso, que se unen. Pero bueno, una conclusión que también se dijo en el primer tema. Bueno, pues lo dicho, yo voy a poner el PDF. Ya digo, yo por ejemplo, a la hora de estudiar este tema, bueno, yo ya con lo que he hecho y un poco leyéndomelo así por encima, ya les digo, con el PDF este les da perfectamente para estudiar. Se repite muchísimo con el tema uno. Y lo bueno ya empezará a partir del tema 3, que tenemos la diversidad del medio geográfico en el planeta, la interacción de factores ecogeográficos. Ya en el 4 tenemos los climas, las diferentes zonas bioclimáticas y demás. Y en el 5 ya empezamos y en el 6 con geografía humana, el espacio rural, el espacio y la actividad industrial. Y aquí empezamos con la buena chicha de la geografía. Esto es más que nada una introducción que no... Pero bueno, al final son temas que están ahí y posiblemente caigan en la oposición. Bueno, gente, pues muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente vídeo que será el tema 3. Gracias y buen día a todos.